Todo el mundo habla del talento en el fútbol como si fuera algo que puedes ver en 5 segundos. Los regates sedosos de Lionel Messi, la magia y el espectáculo de Neymar, la velocidad de Kylian Mbappé, el físico imponente de Cristiano Ronaldo. Y luego está Thomas Müller, sin bicicletas, sin regates espectaculares, sin jugadas individuales que te dejen con la boca abierta cada fin de semana. De hecho, si lo vieras calentar por primera vez, probablemente pensarías, espera, ¿este es el tipo? Pero aquí está la parte de la que nadie habla. En su mejor momento, este jugador flaco, algo torpe, del que muchos se preguntaban, ¿realmente tiene una posición? Ayudó a que incluso el Messi en su mejor etapa pareciera normal. No una vez, no por casualidad, sino de una manera que expuso algo mucho más profundo sobre cómo funciona realmente el fútbol. Entonces, ¿cómo un chico que no pasa la prueba visual, que no dribla a 5 jugadores, que ni siquiera parece una superestrella, termina ganando un mundial, múltiples Champions League y convirtiéndose silenciosamente en uno de los atacantes más efectivos de su generación? Aquí no solo vamos a decir que Thomas Müller está infravalorado y seguir adelante. Vamos a analizar cómo un chico supuestamente sin talento dominó la única cosa que la mayoría de futbolistas ignoran por completo y la convirtió en un arma que cambia partidos al más alto nivel. Empecemos desde el principio. Thomas Müller no nació pareciendo la próxima superestrella del fútbol. No hubo hype en academias. No hubo videos virales en su juventud. No hubo titulares llamándolo la próxima gran promesa. Creció en un pequeño pueblo bávaro llamado Weilheim, en Oberbayern, y pasó por la academia juvenil del FC Bayern Múnich, que, por cierto, es uno de los lugares más difíciles del planeta para abrirse camino. Y aquí viene lo curioso. Cuando Müller empezó a tener minutos con el primer equipo alrededor de la temporada 2008 a 2009, nadie lo miraba y pensaba, sí, ese tipo va a dominar el fútbol mundial. Se veía delgado, un poco torpe y, honestamente, como alguien a quien todavía podrían pedirle identificación en el supermercado. Pero entonces llegó la temporada 2009 a 10. Bajo el estricto y directo entrenador neerlandés Louis van Gaal, Müller explotó de repente en la escena. Y no precisamente de forma silenciosa. En su primera temporada de verdadera irrupción, el joven de 20 años jugó 51 partidos, marcó 19 goles y dio 16 asistencias. Piénsalo un segundo. No era un delantero veterano en su mejor momento. Era un chico que parecía haberse colado accidentalmente en el primer equipo. Y aún así, estaba produciendo números de élite. Y la forma en la que jugaba lo hacía aún más extraño. No era un delantero tradicional, tampoco era realmente un extremo. A veces parecía un número 10 y otras veces simplemente parecía estar deambulando por el campo. Aparecía en espacios vacíos, surgía dentro del área, conectaba jugadas y de repente marcaba. Casi daba la sensación de que estaba jugando una versión ligeramente diferente del fútbol a la del resto de jugadores en el campo. Y justo cuando la gente empezaba a fijarse en él en Alemania, Müller decidió presentarse ante todo el planeta en el Mundial de la FIFA 2010. Con solo 21 años, marcó 5 goles y dio 3 asistencias con la selección de Alemania. 5 goles, 3 asistencias en su primer mundial. Cuando terminó el torneo, Müller se llevó la bota de oro y el premio al mejor jugador joven. Nada mal para ese chico delgado que 5 minutos antes no parecía una superestrella. Pero aquí está la cuestión. Ese mundial no fue solo su gran irrupción. Fue la primera pista de que Thomas Müller estaba jugando un fútbol completamente diferente al de los demás. Y la mayoría de la gente aún no se había dado cuenta. Ahora, hay algo que muchas veces se pasa por alto cuando la gente habla de Thomas Müller. Todos se enfocan en su movimiento, en los espacios, en eso del Raumdeuter. Pero hay otra arma escondida a plena vista. Su primer toque. No toques espectaculares. No trucos al estilo Neymar. Solo toques brutalmente eficientes. Verás, para la mayoría de los jugadores, el primer toque simplemente sirve para controlar el balón. Para Müller, el primer toque ya es la primera decisión.
En el momento en que el balón llega, no solo lo controla, lo dirige hacia un lugar útil, un pequeño toque hacia el espacio libre, un ligero empujón lejos de la presión, lo justo para ganarse medio segundo. Y en el fútbol de alto nivel, medio segundo es prácticamente un lujo. Los defensores te presionan rápido, los mediocampistas te rodean, el espacio desaparece al instante. Pero el primer toque de Müller resuelve ese problema silenciosamente antes de que siquiera empiece. En lugar de controlar el balón y luego pensar qué hacer, luego prepara la siguiente jugada inmediatamente. Y entonces llega el segundo toque. Ahí es donde las cosas empiezan a volverse peligrosas, porque Müller toma decisiones ridículamente rápido. Mientras los defensores todavía están reaccionando a su primer movimiento, él ya está filtrando un pase al espacio, dejando el balón de cara o enviando un pase profundo detrás de la línea defensiva. Y la parte más aterradora, casi nunca está adivinando. Él ya sabe hacia dónde se están moviendo sus compañeros. Cuando delanteros como Robert Lewandowski empiezan a hacer esos desmarques en el Bayern Múnich, Müller muchas veces lo ve antes que los defensores. Ese pequeño espacio se abre y el balón ya está en camino. Toque simple, decisión rápida, timing perfecto, sin adornos innecesarios, sin drama, solo eficiencia brutal. Y cuando sumas eso a su movimiento y a su posicionamiento, ocurre algo interesante. De repente, Müller ya no solo marca goles, los crea constantemente, asistencia tras asistencia, oportunidad tras oportunidad. Porque mientras otros jugadores intentan brillar individualmente, Müller está haciendo silenciosamente algo mucho más valioso: hacer que todo el equipo sea más peligroso. Y eso demuestra algo que muchos aficionados olvidan: el fútbol no siempre se trata de quién parece más talentoso. A veces se trata de quién piensa más rápido. Los números no mienten. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque cuando realmente miras los números, Thomas Müller deja de parecer ese tipo raro que encuentra espacios y empieza a verse como uno de los atacantes más productivos de la era moderna. En serio, desde 2009, el único jugador con más asistencias que Müller es Lionel Messi. Sí, ese Messi. Piensa por un segundo lo ridículo que es eso. Cuando la gente habla de los mejores creadores de juego de los últimos 15 años, normalmente aparecen nombres como Kevin De Bruyne o leyendas como Thierry Henry, pero estadísticamente, Müller está ahí mismo con ellos, a veces incluso por delante. De hecho, desde la famosa temporada de 20 asistencias de Henry en 2002 a 2003, solo unos pocos jugadores han logrado alcanzar 20 o más asistencias en una sola temporada. Messi lo hizo, De Bruyne lo hizo, Müller también lo hizo. Pero aquí viene el giro: Messi lo hizo una vez, De Bruyne lo hizo una vez, Müller 3 veces. 2019 a 20, 2020 a 21, 2021 a 22. 3 temporadas diferentes en las que produjo tranquilamente números que la mayoría de los mediapuntas ni siquiera alcanza una vez en toda su carrera. Y no se trata solo de asistencias. Desde su temporada de explosión en 2009 a 10 hasta 2019 a 20, Müller solo falló en alcanzar 30 contribuciones de gol en 2 temporadas. 2 en más de una década al máximo nivel. En 9 de esas temporadas superó las 35 contribuciones de gol. Y en 4 temporadas superó las 40 más. Ese nivel de consistencia es simplemente absurdo. Si la consistencia tuviera una mascota, probablemente sería Thomas Müller trotando torpemente dentro del área. Y cuando los analistas empezaron a profundizar en estadísticas más avanzadas alrededor de 2020, las cosas se volvieron aún más locas. Müller estaba en el 1% superior de jugadores del mundo en acciones que generan goles por cada 90 minutos. La traducción: cuando Müller está en el campo, los goles simplemente ocurren, muchos. Y claro, los números son una cosa, pero al final el fútbol también te juzga por los trofeos. Y el palmarés de Müller es honestamente absurdo. En el FC Bayern Múnich se convirtió en una de las piezas centrales del dominio moderno del club.
11 títulos de Bundesliga. Piénsalo un segundo. Ganar una liga ya es difícil. Ganar 11 en una carrera es casi algo inaudito. Además de eso, levantó la DFB Pokal 6 veces, dominando el fútbol alemán año tras año. Luego está Europa. Müller ayudó al Bayern a conquistar la UEFA Champions League en 2 ocasiones, 2013 y 2020. 2 épocas diferentes, 2 plantillas diferentes. El mismo Müller moviendo los hilos silenciosamente en segundo plano. Ambos triunfos fueron seguidos por victorias en el Mundial de Clubes de la FIFA, completando el dominio global. Y luego está el escenario más grande de todos, la Copa del Mundo de 2014. Jugando para la selección de Alemania, Müller estuvo una vez más en todas partes, presionando, asistiendo, marcando goles y siendo una pesadilla absoluta para los defensores. Al final del torneo, Alemania levantó el trofeo y Müller añadió una medalla de campeón del mundo a un currículum que ya era ridículamente impresionante. Lo que hace todo esto aún más extraño es que Müller nunca persiguió el protagonismo, sin marcas llamativas, sin celebraciones dramáticas diseñadas para Instagram. Está perfectamente feliz dejando que las superestrellas se lleven los titulares mientras él hace el trabajo invisible, los desmarques, el posicionamiento, los pases inteligentes, las cosas que los aficionados casuales no siempre notan, pero que sus compañeros adoran. Por eso los entrenadores lo aman y los defensores lo odian. Es el tipo de jugador que desmonta tu defensa silenciosamente. Y cuando te das cuenta de lo que pasó, el balón ya está dentro de la red. Recuerdo la primera vez que realmente me fijé en él. Fue durante el Mundial de la FIFA 2014. Alemania contra Portugal. Como la mayoría de la gente, encendí el partido esperando que todo girara alrededor de Cristiano Ronaldo. Gran escenario, gran estrella, el clásico drama de la Copa del Mundo. Pero a medida que avanzaba el partido, mi atención empezó a desviarse hacia este jugador alto, un poco torpe, con la camiseta de Alemania, que parecía estar en todas partes. No era vistoso, no hacía nada espectacular, simplemente aparecía constantemente en el lugar correcto. Al final del partido, Müller había marcado un hat-trick. Y mientras todos hablaban de lo mal que había jugado Portugal, yo no podía dejar de pensar en lo fácil que Müller los había desarmado. No con trucos, no con velocidad, sino con timing, posicionamiento y pura inteligencia futbolística. Fue en ese momento cuando todo hizo clic. Este tipo no solo estaba jugando al fútbol, lo estaba resolviendo. Así que la próxima vez que veas jugar al Bayern o a Alemania, prueba esto. No sigas el balón, sigue a Müller. Observa cómo se mueve hacia los espacios, cómo saca a los defensores de su posición, cómo prepara a sus compañeros y luego aparece silenciosamente dentro del área. Es casi como ver una partida de ajedrez en medio de un partido de fútbol. Y quizá por eso ha sido tan infravalorado durante tanto tiempo, porque en un deporte obsesionado con habilidades llamativas y jugadas virales, Müller nos recuerda algo muy simple. A veces, el jugador más peligroso en el campo es el que piensa más rápido que todos los demás. Si te gustó este video, dale like, suscríbete para más análisis profundos de los jugadores más fascinantes del fútbol y dime en los comentarios, ¿quién es el jugador más infravalorado que has visto?